Vamos por favor a Efesios capítulo 3. Efesios 3. Vamos a leer desde el verso 14 al 21. Efesios 3, versos 14 al 21. Con esta sección se cierra lo que es la parte doctrinal de la carta. Después viene la parte práctica, que va desde los capítulos 4 al 6. Vamos entonces a leer atentamente lo que Dios nos dice en su palabra, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. ¿Por qué oras? ¿Cuáles son los principales motivos de tus oraciones? Tal vez oras por tu familia, tal vez oras por tu trabajo, tal vez oras por algún familiar que está enfermo, o tal vez oras por tu propia salud. Tal vez de vez en cuando oras por tu iglesia. Tal vez de vez en cuando oras por los hermanos de tu iglesia. ¿Por qué oras? ¿Cuáles son realmente los motivos principales de tus oraciones? Fíjense que la oración siempre revela el nivel de comunión que la persona tiene con el Señor. Y en ese sentido no se trata de la duración, más bien se trata del contenido. Del contenido. El texto que acabamos de leer registra la segunda oración que el apóstol Pablo ha dejado en esta carta. La primera ya la estudiamos, está en el capítulo 1, versos 15 al 23. Y ahora Pablo nuevamente ora por los efesios, nuevamente intercede por sus lectores y pide que el propósito de Dios, es decir, el plan eterno del Señor, sea atesorado en los corazones de los efesios y que ellos lo experimenten personalmente. Ahora hay tres aspectos que me gustaría destacar en esta mañana de esta oración de Pablo. En primer lugar, en los versos 14 a la primera parte del verso 16, tenemos el motivo de su oración. El motivo, es decir, ¿qué es lo que lo lleva a orar? ¿Por qué ora? En segundo lugar, en la segunda parte del verso 16 hasta el verso 19, tenemos el contenido de la oración de Pablo. Lo que él pide para los efesios y para nosotros también, que somos lectores de esta carta. Y finalmente, en los versos 20 y 21, tenemos la confianza en que Pablo fundamenta su oración. Es decir, la seguridad que él tiene al orar de esta manera. Entonces tenemos el motivo de la oración, el contenido de la oración y la confianza de la oración de Pablo. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: las dimensiones de la gloria de Dios. Las dimensiones de la gloria de Dios. Vamos entonces con lo primero, el motivo de la oración del apóstol Pablo. Miren por favor conmigo el verso 14. Pablo comienza diciendo: por esta razón. Por esta razón. Parte esta oración, parte esta sección, llevándonos de vuelta a lo que él ya señaló anteriormente, es decir,
a esta obra de reconciliación en Cristo y la revelación que él mismo recibió del misterio de Dios, es decir, del Evangelio. Este Evangelio que nos habla de un solo pueblo, judíos y gentiles, formando la iglesia del Señor. Y estas dos verdades, la reconciliación en Cristo y el misterio del Evangelio, la iglesia del Señor, son ciertamente el fundamento de su intercesión. Él fundamenta toda esta oración en eso, en la reconciliación que hemos recibido en Cristo Jesús y en el plan de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ciertamente conoce el plan de Dios y eso nos enseña algo muy importante. El preludio de toda oración es el conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, para orar bien yo necesito conocer la palabra de Dios. Nosotros no tenemos libertad para orar por cualquier cosa, sino que debemos orar según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. De allí la importancia, ¿verdad?, del estudio de las Escrituras, del estudio de la Biblia, porque el estudio de la palabra de Dios y la oración son inseparables. ¿Cómo sé que estoy orando bien? Estudia la palabra. ¿Cómo sé que mis oraciones llegan al trono de la gracia? Estudia la palabra. ¿Por qué tengo que pedir? ¿Por qué tengo que interceder? Estudia la palabra. Palabra y oración son inseparables. Entonces Pablo fundamenta su oración en el hecho de que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios y en el hecho de que Dios tenía un plan perfecto, un misterio, que era hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, una sola iglesia para su propia gloria. Pero Pablo continúa y dice, por esta razón doblo mis rodillas, dice, doblo mis rodillas. Me imagino que ya lo han oído, que los judíos normalmente oraban de pie. Ellos no se arrodillaban. Ellos oraban de pie, mirándose al cielo con sus manos alzadas. Esa era la forma característica de oración de los judíos. Pero Pablo entonces dice que él se arrodilla. Arrodillarse entonces no era común. Y esta actitud del apóstol Pablo nos revela la profunda humildad del apóstol frente a ¿qué? Frente a la grandeza de Dios. Pablo sabía quién era Dios. Pablo conocía muy bien a su Señor y él se postraba delante de él, se arrodillaba delante de él cuando oraba. Muchas veces nosotros somos tan irreverentes en la manera en que oramos. Muchas veces oramos a Dios como si estuviéramos hablando con un amigo, con un compañero de deportes o como alguien que conozco en la calle. Y se nos olvida la debida reverencia que es dirigirse al Rey de Reyes, que es dirigirse al Señor de Señores. Pablo entonces se pone de rodillas delante de Dios. Pero también dice que él se arrodilla ante el Padre, dice, ante el Padre. Y esa expresión apunta, ¿verdad?, a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Es decir, somos miembros de la familia de Dios. Y eso es tremendo cuando se trata de la oración. Porque sabemos muy bien cuán diferente es hablar con un padre a hablar con un extraño. Todos aquellos que han tenido la dicha, el privilegio, la bendición de tener un buen padre, saben que ese padre siempre era accesible. Saben que ese padre siempre se podía conversar con él. Ahora, lamentablemente las personas que no han tenido esa experiencia, la figura de padre, está tan distorsionada en su cabeza que lo ven como alguien ajeno, que lo ven como alguien extraño, como alguien alejado. Pero no es esa la figura de padre que nosotros tenemos en las Escrituras. Dios es nuestro Padre, Él está cercano, Él está allí, Él presta oídos, Él presta atención a lo que nosotros le decimos en nuestra oración. Queridos, el inicio de esta oración de Pablo es muy, muy instructiva, muy instructiva. Pensemos un poco. Al contemplar este mundo oscuro en el que nosotros vivimos, en este mundo tan lleno de pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Algunos hoy en día
celebran la legalización del pecado en nuestra legislación. Salen por las calles celebrando porque se legalizó algo pecaminoso. Están felices, dichosos. Y hay otros que se desesperan, temiendo que todo está perdido. ¡Uy, los tiempos en los que vivimos! ¡Qué terribles los tiempos en los que vivimos! ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Bueno, necesitamos aprender de Pablo, quien se arrodilló ante Dios Padre, de quien toma nombre toda familia en la tierra y en el cielo. Y Él pidió que Él nos llene y derrame de su Espíritu sobre nosotros y nos dé a Cristo, nos dé más de Cristo, para que nosotros podamos brillar con más fuerza en un mundo oscuro, en un mundo perverso, en una generación corrupta, proclamando a todos, anunciándole a todos, diciéndole a todo el mundo: tenemos un Salvador precioso para ti en Cristo Jesús. Queridos, no hay motivos para desesperarse. Si eres hijo, si eres hija de Dios, tenemos el oído del gran Rey, el oído del Señor, de este Padre amoroso, de este Padre que nos ama. Él es el Señor que gobierna sobre cielos y tierra, y Él siempre tiene la última palabra. Siempre tiene la última palabra. Entonces, tenemos en primer lugar el motivo de la oración de Pablo. En segundo lugar, el texto nos habla aquí del contenido de su oración. Las oraciones del apóstol Pablo, por lo general, abarcaban una gran cantidad de aspectos, y esta no es la excepción. Aquí Pablo presenta diversas peticiones a favor de los efesios. En primer lugar, Pablo ora para que sean fortalecidos internamente mediante el Espíritu Santo. Dice verso 16, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo aquí se está refiriendo al lugar más íntimo del cristiano, es decir, al corazón. Y el concepto bíblico de corazón es un concepto muy rico, es muy lleno de significado. No se trata de este órgano, ¿verdad?, que bombea sangre al resto del cuerpo. El concepto mismo de corazón se refiere a la esencia misma de la persona. ¿Quién es esa persona? Pablo entonces ora que seamos fortalecidos allí mismo, en la esencia de lo que somos, en nuestro ser más interior, en nuestro ser más íntimo. Y recordemos que Pablo había hablado de sus tribulaciones, de sus prisiones. Y por ello, él comienza esta oración pidiendo que el Espíritu Santo de Dios fortalezca a los creyentes efesios. Y eso es súper importante, porque en tiempos de sufrimiento, ¿a quién necesitamos nosotros? Al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, porque solo Él nos puede fortalecer en las duras épocas de tribulación, en las grandes dificultades. Y acuérdense que el Consolador es el que está al lado, el que está junto a nosotros, caminando con nosotros, auxiliándonos, acompañándonos, incluso en los momentos más oscuros, incluso en los momentos más tristes. También Pablo pide que sean habitados por Cristo mediante la fe. Verso 17 dice, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. A primera vista, esa petición puede parecer un poco redundante, porque lo que hace que una persona sea cristiana es el hecho de que Cristo habita en ella. Por eso somos cristianos, porque Cristo habita en nosotros. Hemos sido unidos espiritualmente a Cristo mediante el Espíritu Santo. Pero Pablo tiene un propósito bien claro con este aspecto de su petición. Pablo quiere que Cristo tome el control de cada aspecto de tu vida. Que no exista un rincón en tu vida donde Él no domine. Porque esa es nuestra tendencia.
Tendemos a hacer compartimientos en nuestra vida y decimos, aquí, Señor, no vas a entrar. Esto es mío. Este es mi trabajo, Señor, no tiene nada que ver con la iglesia. Yo hago las cosas aquí diferentes. O esta es mi familia, Señor, nada que ver con la iglesia. O estas son mis relaciones amorosas, nada que ver con la iglesia. Ahora está diciendo que Él tome el control de todo tu ser, que Él te domine completa y absolutamente. Ahora, otra cosa importante que necesitamos tener presente es que la habitación de Cristo en el creyente es una cuestión de intensidad. De intensidad. Pablo está pidiendo que Cristo habite, que more allí, que viva allí, en plenitud en nuestra vida. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, en aquel que trae el perdón de nuestros pecados, Él viene a habitar en nosotros. Es cierto que hay personas que hablan de invitar a Cristo a mi vida. Invita a Cristo a tu vida. Lo que Pablo ora es que la realidad de la presencia de Cristo en la vida de uno tenga un efecto profundo, tenga un efecto determinante. Es decir, a Pablo le preocupa aquí el impacto continuo de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces, el objetivo de esta petición es que los cristianos nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Seamos más como Cristo. Como lo expresó muy bien Juan Calvino, Cristo no debe ser visto desde lejos por la fe, sino recibido por el abrazo de nuestra mente, para que more en nosotros y así seamos llenos del Espíritu de Dios. No un Cristo que está allá lejos, no el Cristo de la fórmula, sino el Cristo que es mío, que habita en mí por medio de la fe. Pablo también ora que los creyentes estén arraigados y fundamentados en amor. Verso 17 dice, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. Aquí el apóstol Pablo mezcla dos metáforas, es decir, él utiliza aquí dos figuras que nos ayudan a comprender mejor su petición. Una es extraída de la botánica y la otra es extraída de la construcción. Con la primera, Pablo apunta al aspecto nutritivo del amor. Cómo el amor de Cristo nos nutre, cómo el amor de Cristo nos alimenta, cómo el amor de Cristo nos fortalece. Pero también con la segunda nos muestra el aspecto de fundamento sólido del amor. Es decir, el amor no solamente nutre, el amor no solamente alimenta, el amor nos hace firmes, el amor nos solidifica. Ahora fíjense que la presencia de Cristo en nuestra vida entonces trae el extraordinario amor de Dios a lo más profundo de nuestro ser. Pues si bien ese amor es la fuente de nuestra salvación, también es la base sobre la cual nosotros podemos ser discípulos de Cristo en este mundo. Discípulos del Señor Jesucristo en este mundo. Pablo también pide que los creyentes puedan comprender la plenitud del amor de Cristo. Verso 18. Ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Fíjense, Pablo acaba de señalar o acaba de pedir que el amor llene, que el amor sostenga a los cristianos de Éfeso.
Pero en esta parte, él se refiere al amor de Cristo por ellos. De Cristo por ellos. Y ora para que ellos puedan comprender cabalmente, completamente las dimensiones de este amor de Cristo. Ahora, obviamente, nosotros nunca vamos a ser capaces de comprender completamente el amor de Dios por nosotros. Esa es una realidad, porque el amor de Dios es infinito. No tiene límites. Nosotros jamás podremos comprenderlo cabalmente. Pero sí podemos notar, sí podemos estar plenamente conscientes de que ese amor es verdadero, de que ese amor es real. Pablo dice que ellos pueden crecer en su percepción de este amor de Dios en Cristo Jesús. Y de allí, ¿verdad?, el uso de ciertas dimensiones. Él habla de la anchura. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Bueno, tan ancho que caben judíos y gentiles. Caben todos aquí. Él habla de la largura. ¿Cuán largo es este amor de Dios? Eternamente y para siempre. No tiene fin. Habla también de altura. ¿Cuán alto es este amor de Dios? Es tan alto que exalta al creyente hasta los cielos. ¿Y cuán profundo es? Es tan profundo que puede ir a rescatar al peor de los pecadores, al más oscuro de los pecadores. Esas son las dimensiones del amor de Dios que Pablo pide que nosotros podamos captar, que podamos comprender, que podamos crecer en ellas. Pero también Pablo pide que los creyentes puedan conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, verso 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Aquí Pablo utiliza esta palabra conocer, que en la Escritura tiene un uso bien particular. Es más que estar al tanto de alguien. Conocer en la Biblia es tener intimidad con esa persona. Es tener una cercanía tal que la otra persona está completamente abierta delante de ti. Entonces, Pablo está diciendo que ustedes puedan experimentar de manera íntima este amor de Dios tan bello. Eso es lo que yo pido. Ahora, es imposible que los seres humanos falibles como nosotros podamos comprender verdaderamente este amor de Dios en Cristo. De hecho, cualquier comprensión del amor de Dios solo se logrará mediante el poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Es el único que nos puede hacer comprender este amor de Dios. Sin embargo, el crecimiento y la madurez en la comprensión y en la experiencia de ese amor es algo que ningún cristiano puede ignorar. Porque este amor nos arraiga en Cristo. Este amor nos establece en Cristo mismo. Por lo tanto, debo crecer en mi comprensión de este amor. Cuánto Cristo me ama a mí. Y Pablo también ora que los creyentes puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios, dice, para que así, verso 19, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esta expresión me parece un poco complicada. ¿Cómo puedo ser lleno de la plenitud de Dios si Dios es infinito? Bueno, esta petición ciertamente apunta al fin de nuestra carrera cristiana. ¿Por qué? Porque en la vida eterna la plenitud del Señor nos llenará por completo. Fíjense, hoy en día nosotros buscamos esa plenitud. Nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros anhelamos por la llenura del Espíritu Santo. Pero un día será realidad. Un día será total y completa realidad. Y en ese entonces, el propósito divino se cumplirá en nosotros. Y esta es la meta de los cristianos. Llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Para allá vamos, a ser como Cristo.
Ciertamente es nuestra meta como individuos, ser como Cristo, pero también es nuestra meta como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo, reflejar plenamente, completamente la imagen de nuestro Salvador, la imagen de nuestro Señor. Entonces, a medida que nosotros conocemos, a medida que nosotros experimentamos la maravilla del amor de Cristo, obrando en lo profundo de nosotros, estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso tengo que preguntarte, ¿conoces el amor de Cristo? ¿Conoces el amor de Cristo? Por muy hundido que estés en el pecado y en la rebelión, Pablo dice que el amor de Cristo es lo suficientemente profundo como para alcanzarte, para salvarte, para hacerte una nueva criatura. Y por mucho que te hayas alejado de la fe, cristiano descarriado, el amor de Cristo es lo suficientemente amplio para encontrarte, para llevarte de vuelta a casa como a un pródigo y para darte una gozosa bienvenida. Y por mucho que todavía tengas que escalar, cristiano cansado, en este largo y arduo camino de la vida cristiana, el amor de Cristo es lo suficientemente alto para guiarte hasta la cima celestial. El amor de Cristo es seguro para ti. Cristiano, cristiana, el amor de Cristo es seguro para ti. Puedes confiar en Él. Y el amor de Cristo se conoce mejor, se conoce en mayor plenitud a este lado del cielo, cuando estamos reunidos bajo la palabra predicada, cuando participamos juntos de los sacramentos, cuando nos animamos mutuamente en las cosas del Señor. Y es un amor sin límites. Y por mucho que tú hayas recorrido en la vida cristiana, por muchos años que tengas, ¿verdad?, en la carrera cristiana, por muy maduro que seas en la fe, por mucho que digas conocer a tu Salvador, aún hay mucho, mucho, mucho más que conocer de las glorias de su amor. Es inagotable. James Boyce, un pastor presbiteriano bastante reconocido, que falleció bastante joven, a los 60 años. Él cuenta una historia de una prisión subterránea que alguna vez fue utilizada por la Inquisición española y que había sido abierta por los ejércitos de Napoleón cuando invadieron España. Y dentro de esa prisión encontraron los restos de un hombre que había sido encarcelado por causa de su fe. Y estaban obviamente solo los huesos que aún estaban en las cadenas. Y junto a su cuerpo, ¿verdad?, en la pared de piedra, quizás con sus últimas fuerzas, este hombre había grabado una cruz bastante tosca y sobre ella estaba la palabra altura, bajo ella estaba la palabra profundidad y a cada uno de los lados estaba la palabra anchura y longitud. Fíjense, ese hombre, un desconocido, nadie supo jamás quién era, tuvo presente este pasaje de Pablo y supo que el Cristo crucificado por los pecadores era una fuente inagotable de amor y eso lo sostuvo hasta la muerte. Lo sostuvo durante un sufrimiento indescriptible. Lo sostuvo en las profundidades más oscuras. Por eso el amor de Cristo es inagotable, es perpetuo, es seguro, es glorioso. ¿Lo conoces? ¿Realmente lo conoces? Tenemos entonces el motivo de la oración de Pablo, el contenido de la oración de Pablo. Y por último,
la confianza de la oración de Pablo, la declaración de confianza de la oración de Pablo. Fíjense que la duda podría surgir en los lectores, en el corazón de los lectores de esta carta y preguntarse, ¿cómo Dios va a hacer todo esto, Pablo? Tú has pedido tantas cosas por nosotros, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a hacer? Bueno, Pablo responde señalando algunas cosas. La primera es que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, todas las cosas. Pablo confía, Pablo está plenamente seguro que Dios puede llevar a cabo aquello que le está pidiendo por los efesios y por nosotros. Él no tiene dudas. Él no dice, ¿será que esto irá a pasar? ¿Será que Dios hará esto? No, él no tiene dudas porque él sabe quién es Dios y él sabe que Dios puede hacer todas las cosas. Pero también Pablo dice que Dios es poderoso para hacer las cosas que le pedimos o pensamos, dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. Fíjense, ninguna petición es demasiado grande para el Señor. Incluso aquellas que nosotros pensamos pero no decimos, Él las puede cumplir. Él las puede realizar. Pero Pablo dice algo más. Él dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Mucho más. Mucho más. Te pregunto, ¿es ese tu Dios? ¿Es ese en el Dios en el que crees? ¿Que es capaz de hacer todas las cosas? ¿Que es capaz de hacer mucho más de lo que tú piensas? ¿Mucho más de lo que tú dices? Pablo fundamenta su seguridad en quién es Dios, en su carácter, en saber que Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora, luego de afirmar, ¿verdad?, su confianza en el poder de Dios para hacer todas estas cosas, Pablo concluye su oración con adoración. Pablo concluye su oración con doxología. Fíjense el verso 21. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Dios ha ordenado que todas las cosas le den gloria. Que todas las cosas sean para su gloria. De hecho, el universo mismo existe para la gloria de Dios. Acuérdense que las estrellas muestran su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma muestra sus atributos invisibles para que lo que se conoce de Dios se vea claramente en las cosas que existen. Y por lo tanto, todos quedan sin excusas. Nadie puede decir, no supe que había un Dios y que tenía que darle toda la gloria. Dios obra todas las cosas según el designio de su voluntad para su gloria. Todo eso es cierto. Dios busca su gloria. Pero Dios ha ordenado que la gloria y que la alabanza surjan de la iglesia de una manera especial. El mundo puede hablar en términos generales de la gracia común de Dios. Pero solo la iglesia puede hablar por experiencia de la gracia especial, de la gracia salvadora de Dios. Fíjese, los ángeles que viven cara a cara en la exaltada presencia de la majestad de Dios, de este Dios trascendente, pueden hablar de la gloria de Dios. Pero solo la iglesia puede hablar de este Dios trascendente que bajó y que vino para salvar a los pecadores. De este Dios trascendente que condesciende, que baja para salvar a los pecadores. Los demonios pueden hablar con miedo, incluso con horror y con odio de la ira y la justicia de Dios. Pero solo la iglesia puede hablar del amor de Dios y de la gracia adoptiva
que han recibido, porque la ira y la justicia de Dios se han derramado sobre otro, sobre el Hijo de Dios, sobre el Señor Jesucristo. De modo que este juez celestial es para la iglesia ahora Abba Padre. Abba Padre. Entonces fíjese, la iglesia tiene más razones que nadie. En cualquier lugar en la tierra, o en cualquier lugar en el cielo, para cantar alabanzas a Dios, para adorar a Dios. Es como si Pablo, él buscara encendernos, buscara convertirnos en adoradores aquí. Quiere que veamos a nuestro Dios y quiere que la iglesia vibre de asombro, de gozo, de santa admiración al saber quién es Dios, cómo es y cuánto ama este Dios a su iglesia. La alabanza ha sido establecida por Dios para la iglesia, pero no solo para la iglesia, porque Pablo dice también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, dice. Seamos sinceros. Incluso nuestros mejores tiempos de adoración están plagados de pecado. A veces cantamos gloria, cantemos, y estamos pensando en el almuerzo. Y no es que seamos falsos, sino que en nuestros mejores momentos nos distraemos con facilidad, tenemos el corazón frío, y nuestros afectos no están tan comprometidos en la adoración como deberían estar. Nuestra mejor adoración es débil, frágil, desgastada. Pero alabado sea Dios, porque nuestra adoración, aunque sea frágil, aunque sea débil, aunque esté desgastada, es asumida por el Señor Jesucristo y es purificada por Él. Se ofrece a Él y por medio de Él al Padre. Entonces Jesucristo toma nuestras alabanzas y, por así decirlo, las hace suyas. Las mezcla con las suyas. Las lava y las purifica con las suyas. ¿Para qué? Para que traigan la mayor gloria a Dios y el Señor sea exaltado sobre todas las cosas. Ahora observemos también que Pablo menciona aquí la duración de esta adoración. Dice, a Él sea la gloria por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre, dice. Amén. Fíjense, es como si Pablo estuviera viendo una carrera de relevos, donde una generación le pasa a otra generación el testimonio y dice, sigue adelante con la adoración, sigue adelante con la adoración. Y cada nueva generación entonces retoma el mismo cántico a medida que descubre, ¿verdad?, por sí misma la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo ciertamente nos ve a todos nosotros allí, a ti y a mí, reunidos finalmente con vestiduras blancas, radiantes, reflejando la perfección de nuestro Salvador, en esta gran asamblea de hijos e hijas de Dios delante del trono y delante del Cordero. Pablo nos ve allí. Fíjense, los cielos y la tierra ya han terminado, se fueron. Ahora hay una nueva creación. Y estaremos allí, dice Pablo, durante siglos, alrededor del trono, cantando alabanzas. Y aún encontraremos razones de gozo al contemplar la perfección de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Jamás se agotará el fuego de la adoración. Los cristianos nunca, nunca, nunca van a encontrar razones para no adorar a Dios. O dicho de otra manera, Dios nunca dejará de ser infinitamente fascinante, infinitamente satisfactorio, infinitamente maravilloso. La fuente infinita e inagotable de gozo y asombro para cada corazón cristiano por toda la eternidad.
Querido, frecuentemente creemos que podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Porque el reconocer que Dios en su gracia nos ha dado poder a través de su Espíritu es parte integral del desarrollo de nuestra vida cristiana. Es vital que entendamos que este poder, por el cual Pablo pide aquí, nos es dado para resistir a las tentaciones del mundo, nos es dado para glorificar mejor a Cristo, nos es dado para resistir a la persecución cuando damos testimonio de Cristo Jesús. Hay muchas iglesias y muchos cristianos que parecen ser más débiles que poderosos. Que es muy fácil hablar con pesimismo de nuestro mundo o sentir que no influimos en nada. Pero esta oración nos anima a creer completamente diferente. Puede que no siempre veamos el efecto de nuestro testimonio de Cristo. Puede ser que no siempre veamos personas llegar a la fe en Cristo mientras llevamos a cabo nuestra misión como iglesia. Pero sí sabemos algo. Podemos ir al mundo con el poder de Dios y por amor de su nombre y anunciar a Cristo Jesús. Y debemos reconocer el amor de Cristo y anhelarlo de tal manera que vayamos asemejándonos a Él cada vez más. Porque el amor de Cristo en nosotros debe ser tanto nuestro ejemplo como el poder que nos permite también amar a Dios y amar a quienes están fuera. A veces parece que no podemos demostrar el amor de Cristo entre nosotros. Y quizás eso se debe porque no apreciamos mucho su amor por nosotros. Pero el poder de la iglesia y de su ministerio, cuando está saturada esa iglesia por el amor de Dios, es algo extraordinario. Es algo que todos ven. Y sin duda, anima a aquellos que no tienen fe en Cristo a reflexionar sobre el mensaje del Evangelio. Y a nosotros nos permite ser más eficaces en nuestra vida diaria cuando buscamos glorificar a Dios en todas las cosas. Oremos.